Ya, entonces... Creo que se han rendido los avances. Bueno, entonces como te estaba diciendo, nosotros ya la derivada direccional, que ya sabemos que es realmente la razón de cambio con respecto a alguna dirección en específico, ya lo vimos. Entonces ahora vamos a ver lo que se conocen como derivadas parciales, que no es nada más, las derivadas parciales, no es nada más que un caso particular de las derivadas direccionales. Es decir, cuando nosotros teníamos derivadas direccionales necesitábamos tres cositas, una función, un punto y una dirección. Ah, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a decir aquí es, primero, sea f una función escalar que va de Rn a R. ¿Qué más? Vamos a necesitar un punto x sub 0, elemento de u, que pertenece al dominio de la función, y vamos a denotar y denotamos E sub i al siguiente vector. Es decir, va a ser el vector E sub i es un vector de Rn que tiene todas las componentes 0, va a tener todos sus componentes 0, excepto un 1 que va a estar en la iésima posición. Ah, perfecto. Entonces, estos vectores de aquí se les llaman vectores canónicos unitarios. Unitarios porque su módulo obviamente es 1, es un vector. ¿Y por qué se le llama canónico? Que eso más bien, eso viene por el nombre de que estos vectores forman una base para el espacio, para el espacio vectorial, en este caso Rn, pero eso es cuestión de álgebra, es una cuestión simplemente de notación, de por qué se le dice así, vectores canónicos unitarios. Entonces, la derivada parcial, entonces, aquí, entonces, la derivada, aquí, la derivada parcial de esta función de f en el punto x sub 0, la derivada con respecto, fíjate, con respecto a su iésima variable es lo siguiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a anotar primero? Derivada parcial por medio de este signo con respecto a su iésima variable, es decir, aquí x sub i en el punto, ya dijimos x sub 0. Esto va a ser igual al límite, date cuenta que es la misma definición que derivada direccional. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de qué? De la función evaluada en el punto x sub 0 más h por el vector e sub i menos la función evaluada en el punto x sub 0 sobre h. Entonces, ¿qué es lo que diferencia? ¿Qué es una derivada parcial? Una derivada parcial es una derivada parcial es una derivada direccional, pero que toma determinado, ya tenemos nosotros, ya conocemos cuál es el vector director que va a tener. En este caso va a ser el e sub i, que va a ser de esta manera. No hay nada más bonito que poner un ejemplo, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una función de dos variables, f de x, y. Entonces, obviamente aquí tengo dos variables. Tengo x y tengo y. Entonces yo voy a tener dos vectores canónicos. El vector e sub 1, que es el que tiene coordenada, el que va a tener el 1 en la primera componente. Y aquí el e sub 2 igual a el que tiene el 1 en su segunda componente. Ah, perfecto. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, la derivada parcial aquí, si yo quiero sacar la derivada parcial de f con respecto a su primera, date cuenta, a su primera variable, sería la derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Supongamos en un punto x sub 0, y sub 0. Entonces, esto sería igual, por definición, al límite cuando h tiende a 0. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, más h. Y ahora yo me pregunto, ¿con respecto a qué variable estoy sacando la derivada? Con respecto a su primera variable. Entonces, como estoy sacando con respecto a su primera variable, ¿utilizo qué? ¿Qué vector canónico? El 1,0. Ah, perfecto. 1,0 menos la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, y todo esto sobre h. Entonces, esto simplemente sería ¿qué? Entonces, esto sería simplemente el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más h, y sub 0 menos la función evaluada en x sub 0, y sub 0
y todo esto sobre h. Y esta es la definición que posiblemente tuviste en el curso que te haya dado tu profesor. Pero date cuenta, esta definición no es nada más que es la derivada direccional, solo que cuando estás tomando, cuando sacas con respecto a la primera variable, ¿qué usas? Usas el vector canónico e sub 1. Ahora bien, supongamos que tú quieres sacar la derivada parcial de f, pero con respecto a su segunda variable, con respecto a y, de nuevo, en el mismo punto, x sub 0 y sub 0. Esto por definición, recordemos que en el fondo la derivada parcial es una derivada direccional, es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función de evaluada en x sub 0, y sub 0, más h. Yo me pregunto, a ver, estoy sacando la derivada con respecto a su segunda variable. Entonces, ¿qué vector usamos? Utilizamos el vector canónico e sub 2, igual a 0,1. Ah, perfecto, porque estoy sacando la derivada parcial con respecto a su segunda variable. Ah, ya. Entonces uso el vector dirección 0,1 menos f de x sub 0, y sub 0 y todo eso sobre h. Entonces de ahí tenemos, operando un poquito, que el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada, en este caso, sería en x sub 0 más, no aquí, x sub 0, y sub 0 más h, menos la función evaluada en x sub 0 y sub 0, y todo esto sobre h. Entonces, por eso es que yo primero me gusta dar derivada direccional y luego derivada parcial. Entonces, ya tenemos, esto es lo que se conoce como derivadas parciales por definición. Date cuenta porque usamos la definición del límite. Ahora bien, cuando nosotros queremos calcular la derivada parcial de una función en un punto, podemos usar estas definiciones. Ahora bien, a veces hay situaciones en las que, por ejemplo, me dan una función de la siguiente manera. Me dicen, por ejemplo, f de x, y es igual, imaginémonos que sea, yo que sé, x al cuadrado por y más, yo que sé, x al cubo. Entonces, cuando yo tengo la función, me dan la función como tal, sacar derivadas parciales, no por definición, algo que me preguntaban el miércoles, ¿puedo usar reglas de derivación como nosotros usábamos en cálculo de una variable? Si tienes la forma de la ecuación, si tienes la forma de la función, sí lo puedes hacer. Por ejemplo, imagínate que quiero sacar la derivada parcial de f con respecto a x en un punto dado, imaginémonos x sub 0, y sub 0. Entonces, ¿esto qué sería igual? Ah, perfecto. Entonces, cuando yo saco derivadas parciales, todo lo que yo voy a derivar exactamente como yo derivaba en cálculo una variable, pero teniendo en cuenta que con respecto a qué variable estoy derivando. Si yo estoy derivando con respecto a x, todo lo que no sea x para mí es constante, es como que si fuera un número. Entonces, en este caso, si yo derivo siguiendo las reglas de cálculo una variable, tendría 2x y, ¿verdad? 2xy más 3 al x cuadrado. Y de ahí eso lo evalúo pues en el punto x sub 0 y sub 0 y ahí obtengo la derivada. Ahora bien, imaginemos que yo quería sacar, imaginemos que quisiera sacar la derivada, la derivada de f, pero ahora con respecto a y, en un punto x sub 0 y sub 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Yo digo, bueno, con respecto a qué estoy derivando, estoy derivando con respecto a y. Todo lo que no sea y lo considero constante. En este caso, si yo derivo siguiendo las reglas que nosotros conocíamos de cálculo de variables, simplemente me quedaría x al cuadrado. ¿Por qué? Porque este x al cubo vendría a ser una constante, como acabo de mencionar, y eso se me va a hacer 0. Ah, entonces simplemente me va a quedar esta partecita. Y de ahí lo único que hago es evaluar en el punto que me piden, en el punto de x sub 0 y sub 0. Entonces, ya teniendo eso en mente, ya teniendo de dónde sale la definición de la derivada direccional, ya sabiendo que podemos usar si tengo la forma de la función, entonces puedo utilizar las reglas que nosotros decíamos de cálculo variable. Entonces vamos a proceder a resolver uno que otro ejercicio. Entonces, dame un segundito. Siempre me gusta empezar con este ejercicio. Si no estoy mal, es un ejercicio de examen. Entonces vamos a ver. Como les decía, ustedes van a decir, profe, pero esto ya lo hicimos. No, o sea, sí, ya lo hicimos, pero con respecto a ciertas otras cositas. Por ejemplo, nosotros la semana pasada ya verificábamos que esta función era continua. Ahorita ya no lo vamos a hacer, ¿no? Para no perder el tiempo, pero nosotros la semana pasada ya verificamos que esta función era continua. Ah, perfecto, sí es continua. Ahora bien, me pide que calcule las derivadas parciales, la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y en un punto dado. Entonces yo digo, ah, bueno. En este caso, ¿mi función cuál es? Mi función es f de x, y igual a x por seno de x por y, x sobre x al cuadrado, y al cuadrado para todos los puntos diferentes del 0, 0 y 0 en el punto x, y igual a 0. Ah, perfecto. Entonces yo digo, bueno, si yo, por ejemplo, imaginemos que yo quiero sacar, bueno, mejor dicho, yo voy a sacar esta derivada por definición. Yo digo, bueno, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0, por definición, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto 0, 0 más
h por, yo me pregunto a ver si es la derivada con respecto a x, que es su primera variable, entonces digo, ¿qué vector canónico uso? El sub 1, que es 1,0. Ah, perfecto. Entonces 1,0 menos la función evaluada en el punto 0,0 y todo esto sobre h. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función, aquí, 0 más h por 1, h, 0 más h por 0, 0, menos la función evaluada en 0,0 y todo esto sobre h. Y ahora me pregunto, a ver, ¿qué es esta función? ¿Qué es f de h,0 y qué es f en 0,0? En este caso, si yo quiero saber qué es igual f evaluado en 0,0, es decir, le entrego a la función 0,0, que en este caso directamente me dice que la función, cuando yo le entrego el valor de 0,0, me entrega 0. Entonces, esto es 0. Ah, perfecto. Entonces simplemente me quedo con esta parte de acá. Yo tendría entonces que esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la función evaluada en h,0 sobre h. Entonces yo digo, bueno, ahora bien, yo me pregunto qué es igual a f de h,0. En este caso, h tiende a 0. Entonces son valores que tienden a 0. Y en general, esos valores cuando h tiende a 0 son... Date cuenta que qué es lo que recibe ahora mi función h,0. Yo me pregunto, a ver, ¿qué parte me va? ¿Qué me va a entregar esa función? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? En este caso voy a tener puntos h,0, ¿verdad? Esos puntos, como h tiende a 0, no necesariamente 0. Ah, perfecto. Entonces estos puntos se van a aproximar por puntos, obviamente, que son diferentes del 0, 0, porque h tiende a 0, pero no necesariamente 0. Entonces yo me voy acercando por puntos en general diferentes del 0, 0. Perfecto. De ahí vamos entonces a tener que esa funcioncita de aquí la vamos a reemplazar por medio de esta expresión. Ah, ¿verdad? Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso, recuérdate que ¿qué me expresa esto? Que lo que ingresa aquí en la primera componente va a ser lo que antes era, lo que representa como mi x y esto como mi y. Entonces aquí voy a tener h por seno de 0, de h por 0, todo esto sobre qué? Sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado y todo eso sobre h. Perfecto. Entonces aquí seguimos y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso el seno de 0 es 0. 0 sobre el 0 sobre h al cuadrado simplemente me queda 0 sobre h. Y de nuevo, aquí una cosita, siempre cuando estás operando, no es que aquí dice h tiende a 0 y tengo una determinación. No, no, no. Primero lo que tú haces es operar todo lo que se puede hacer, las divisiones correspondientes y al último evaluar. En este caso puedo dividir 0 para cualquier cosa, va a ser igual a 0. Entonces tendré el límite cuando h tiende a 0 de 0 y el límite de una constante es la constante, 0. Ah, perfecto. Entonces la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a 0. Y ahí obtengo el primer resultado. Súper sencillito. Es como estar haciendo una derivada direccional. Ahora vamos a sacar la derivada parcial, pero ahora con respecto a x. Entonces con respecto a y, la derivada parcial de f, pero con respecto a y en el punto 0, 0, por definición, ¿a qué va a ser? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función, ¿verdad? Evaluando el punto 0,0 más h. Ahora bien, como estoy sacando la derivada con respecto a su segunda variable, ¿qué vector canónico uso? El E2, porque es con respecto a su segunda variable, sería el 0,1. Ah, perfecto. Entonces es el que usa la dirección 0,1, menos la función evaluada en 0,0 y todo esto sobre h. Esto va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Esto, el ejercicio anterior, sabemos que la función en 0, 0 es 0. Y simplemente nos vamos a quedar entonces f 0 más h por 0, 0, coma. H más h por 1 es igual a h. Todo esto sobre h. Un segundito. Ya, ahora sí, entonces, de nuevo, yo digo, bueno, ¿qué recibe? Ahora tengo que ver qué pongo ahí como mi función f de 0,h. Entonces, de nuevo, ¿qué va a hacer esto? Lo que hace es que mi función recibe 0,h y de nuevo, en este caso h tiende a 0, entonces por lo general me voy acercando por puntos a esta función que son diferentes ¿de qué?
del 0, 0. Y entonces, ¿qué expresión uso? Esta de aquí. Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso de 0, que es x, por el seno de 0 por h, todo esto sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado y todo esto sobre h. Entonces todo esto, en este caso me va a quedar en el numerador. Un segundito, que me están interrumpiendo mucho. Ya, entonces, aquí tendríamos entonces 0 por el seno de todo esto, me da 0. Y de nuevo tendríamos el límite cuando h tiende a 0, de 0 sobre h, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 0, y esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0, esto es igual a 0. Entonces tendríamos la derivada de la función con respecto a y en el punto 0,0 es 0. Y así entonces como calculamos derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta o quedó todo claro? Ya sabes que si hay alguna duda, ¿me ibas a decir algo? Sí, lo del punto 00 puede ser cualquier punto, ¿verdad? O sea, me dan el punto. Ah, sí, el punto te lo piden. Por ejemplo, te dicen, calcúleme no necesariamente es el 0, 0. Puede que te den un punto el 1, 1, el 2, 1, puede ser cualquier punto. Pero el otro, el 1, 0 y el 0, 1, ese sí se usa siempre. Ah, sí, porque esos son, porque acuérdate que en una derivada direccional, aquí, en una derivada direccional, direccional, se necesitan tres cosas para sacar una derivada direccional, tres cositas. Entonces, siempre lo que necesitas es tener la función, ¿no? Porque es lo que tú le quieres sacar la derivada. Lo segundo es tener un punto, x sub 0, y sub 0. Y lo tercero siempre es tener la dirección, ¿verdad? Un vector dirección. Ahora bien, cuando tú estás sacando derivadas parciales, que es un caso en particular de las derivadas direccionales, derivadas parciales sigue siendo lo mismo, es decir, tienes que tener una función, el punto te lo dan, el punto x sub 0 y y sub 0, solo que ahora las direcciones van a ir dependiendo de con respecto a qué variables. Si tú quieres sacar con respecto a la primera variable, usas el primer vector canónico, el 1,0. Si quieres sacar con respecto a la segunda variable, entonces usas el segundo vector canónico como dirección, 0,1. Y de ahí la lógica es exactamente la misma. Ahora, un comentario. Eso es obviamente si yo tengo dos variables, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una función de tres variables que también se puede sacar, imagínate que yo tengo f de x, y, z, entonces aquí tendría que tener obviamente un punto, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, y obviamente como tengo tres variables puedo sacar tres derivadas parciales, cada derivada con respecto a una variable. Podría sacar la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a z, ¿verdad? Y entonces aquí, como en este caso la derivada x es la primera variable, ¿qué vector canónico usas? El E1, es decir, 1,0,0. Como la y es la segunda variable, entonces ¿qué vector canónico usas? El E sub 2, el 0,1,0. Y como la z es la tercera variable, entonces ¿qué vector canónico usas? El E sub 3, el 0,0,1. Y así ya entonces ya sabes qué vector canónico usa. Es decir, aquí las direcciones, lo chévere de las derivadas direccionales es que las direcciones son siempre vectores canónicos de esta manera. Ahora bien, lo único que te tienes que fijar es si es con respecto a la primera derivada, entonces el 1 está en la primera componente del vector canónico. Si es con respecto a la segunda, el 1 está en la segunda componente. Si es respecto a la tercera, el 1 está en la tercera componente. ¿Ahí quedó un poquito claro esa parte? Sí, gracias. Perfecto. Entonces vamos haciendo otro ejercicio aquí. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, venimos para acá. Y yo digo, bueno, un segundito. Vamos a ver, me dicen lo siguiente, me dicen, me dan esa función y me dice, determine la regla de correspondencia de la derivada de f con respecto a x. Yo digo, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo saco la regla de correspondencia si no me están dando un punto? En el ejercicio anterior sí me lo daban. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿cómo nosotros conseguimos la regla de correspondencia de una función que está, en este caso, dado por partes, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces primero vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a x en un punto de x, y, pero suponiendo, aquí vamos a suponer, mejor dicho, no es una suposición, sino que vamos a calcular la derivada para todos los puntos x, y
distintos de 0, 0. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo me doy cuenta que para todos los puntos distintos de 0, 0, yo tengo una expresión. Para todos los puntos que son distintos de 0, 0, la función se comporta de esta manera y yo la puedo derivar por medio de las reglas usuales que nosotros teníamos de cálculo. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo tenga aquí una expresión, y yo pueda, una expresión, yo puedo entonces conseguir la derivada, yo puedo conseguir la derivada de esa función por medio, simplemente derivando. Entonces, yo tendría aquí la derivada, vamos a sacar la derivada para todos los puntos x, y distinta de 0, 0. ¿Por qué? Porque para todos los puntos distintos de 0, 0, la función se comporta de esta manera. Entonces, de nuevo, saco la derivada de f con respecto a ¿qué? Con respecto a x, aquí, x, y. Entonces, aquí uso las reglas de cálculo. Entonces, aquí date cuenta que tengo la multiplicación de dos funciones que dependen de x al cuadrado más y al cuadrado, siendo la primera función, y seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, siendo la segunda función. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada del producto. Entonces, sería la derivada del primero, 2x, por el segundo, 1 sobre 1x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Más el primero, x al cuadrado más y al cuadrado, por el segundo, que sería coseno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pues nunca nos olvidemos de la regla de la cadena. Como aquí yo tenía 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, eso tengo que multiplicarlo por la derivada S, que sería menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y todo eso por 2x. Todo esto, reglas de derivación de cálculo de una variable. Entonces, aquí yo me doy cuenta, por ejemplo, que puedo simplificar este x al cuadrado más y al cuadrado con este x al cuadrado más y al cuadrado, y simplemente entonces voy a tener 2x seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x coseno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la derivada para todos los puntos que son diferentes del 0, 0. Entonces, ahí viene la pregunta. Y justamente, ¿cuál es la derivada en el 0, 0? Entonces, venimos para acá y digo, bueno, yo ya saqué la derivada para los puntos diferentes del 0, 0. Entonces, ahora vamos a calcular la derivada de la función justamente en el 0, 0. Aquí voy a calcular la derivada de la función para justamente en el punto 0, 0. Y digo, bueno, yo tengo lo siguiente. En este caso, justo en el 0, 0, yo me doy cuenta que yo tengo, aquí me dice que la función hablada en el 0, 0 es 0. Entonces aquí lo primero que uno podría pensar es, como es una constante, le agrego una constante, es 0. No, 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 no. Cuando me dan la función y me dan que la función, me dan el comportamiento, me dan que la función en un punto es un valor, yo no puedo decir nada con respecto a su derivada. ¿Por qué? Porque si tal es el caso, entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo una función, yo te voy a decir que el coseno de x es, y te voy a empezar a listar te voy a empezar a listar, por ejemplo, te digo que es, yo qué sé, 0, cuando x es igual a pi medios. Yo te digo que va a ser, por ejemplo, tal valor cuando tomo tal valor. Entonces y así, y supongamos que yo te pudiera empezar a listar todos los valores. Entonces yo te digo, ¿cuál es la derivada, por ejemplo, del coseno? No me vas a decir que porque aquí, en tal punto, por ejemplo, en pi medios, me vas a decir, coges, derivas una constante y me vas a decir que todo siempre va a ser 0. No, no, no. Cuando a mí me dan la función y me dan justamente que en tal punto, por ejemplo, en este caso, en el 0, 0 es 0, no es que yo cojo y derivo el 0 y digo es una constante. No. Cuando yo, en este caso, yo quiero sacar la derivada de una función, pero yo no tengo expresión para derivar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la definición, por eso es que la definición es importante. Entonces voy a sacar esa derivada, pero por definición. Entonces va a ser la derivada de la función en el punto 0, 0 va a ser igual al límite cuando x, y, ¿qué digo? Cuando x, y, x cuando h. Aquí, cuando h, aquí un segundito, cuando h tiende a 0, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0 de que de la función evaluada en este caso en 0,0 es el punto más h, como estoy sacando con respecto a la primera variable que vector uso, es sub 1 igual a 1,0. Perfecto. Entonces, 1,0 menos la función evaluada en el punto 0,0 y todo esto sobre h. Ahora bien, es claro aquí, dense cuenta, aquí claramente me dice que la función cuando yo le entregue el punto 0,0, ¿qué es lo que me entrega de retorno la función? 0. Perfecto. Entonces, cuando yo evalúo la función en 0, 0, esto es 0. Y de ahí vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en h, 0 sobre h, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hago aquí? Yo digo, bueno, le voy a entregar a la función el valor de ¿qué?
de h, 0. Y de nuevo, aquí yo tengo el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí h en general son valores que se van acercando al 0, entonces por lo tanto son distintos del 0, 0. Entonces, ¿qué expresión uso? Esta expresioncita que yo tengo aquí. Perfecto. Entonces recuerden que lo que yo doy aquí, lo que yo tengo como primera componente, lo que vendría a representar como mi x, y lo que yo tengo acá como segunda componente, lo que vendría a representar como mi y. Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? Todo esto sobre h de ¿qué? En este caso de h al cuadrado más 0 multiplicado por el seno de 1 sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? Si nosotros aquí podemos simplificar esta h con esta h, nos queda simplemente h seno de 1 sobre h al cuadrado. Y esto es simplemente resolver un límite de una variable. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese límite de una variable? Pues es sencillo, porque nosotros sabemos que el seno de 1 sobre h al cuadrado siempre está acotado entre 1 y menos 1. ¿Qué hacemos? Multiplicamos toda la desigualdad por h, tendría menos h, es menor o igual que el seno de 1 sobre h al cuadrado menor o igual que h. Sacando límite, aquí yo tengo el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De menos h menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de h seno de 1 sobre h al cuadrado menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de h. Entonces esto es 0 y esto es 0, ¿verdad? Entonces como yo tengo que el límite está entre, es menor o igual que 0 y mayor o igual que 0, entonces directamente me queda que el límite, ¿esto por qué? Por teorema del sándwich, esto lo sabemos de cálculo de una variable. Entonces tengo que el límite cuando h seno, el límite de cuando h tiene 0 de h1 del seno de 1 sobre h al cuadrado, esto es igual a 0. Perfecto. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 es 0. Perfecto. Entonces, ya tenemos para la derivada parcial para todos los puntos que son diferentes de 0, 0 y para todos los puntos que es 0, 0. Entonces, recordemos que cuando nosotros derivamos en cálculo una variable, una función, ¿qué me queda? Una función. Si yo derivo una función, el resultado es una función. Entonces tengo aquí la derivada de f con respecto a x, también va a ser una función que va a ser, entonces, recordemos que nos queda 2x seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Déjame ver un segundito cuánto que me había quedado, un segundito que yo tenía, era menos, ya perfecto, menos 2x coseno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Esto para cuándo? ¿Para cuándo era? Para nosotros, cuando nosotros derivamos para todos los puntos x, y distintos de 0,0. Ahora bien, justamente en el 0, 0, cuando yo tengo aquí el punto 0, 0, lo hicimos ¿por qué? Por definición. Y eso nos quedó aquí, 0. Entonces ya, entonces dense cuenta, yo derivé una función y cuando derivo una función, el resultado también es otra función. Perfecto. Que lo hice para cuando, como tenía una expresión para todos los puntos x diferentes, para todos los puntos x, y diferente al 0, 0, me quedó esto. Y justamente en el 0, 0 me quedó 0. Y ya está. Y eso sería con respecto a la primera. Dense cuenta que esto es simplemente la derivada de f con respecto a x. ¿Qué más también me pedía? Eso era con respecto a que aquí ya te hubieras ganado 10 puntitos, 10 puntitos. Ahora me hice lo mismo, pero para la segunda variable. Le dice, determine la regla de correspondencia de la derivada parcial de f, pero ahora con respecto a y. Entonces ya una vez que ya vimos cómo era con respecto a x, con respecto a y, literalmente es la viva copia. Entonces déjame copio la función por aquí, ¿verdad? Copio la función por aquí y yo tengo lo siguiente. Entonces yo tengo, vamos a hacer literal b. Literal b, es decir, vamos a sacar la derivada parcial de esta función. Y de nuevo, es decir, yo aquí tengo para cuando x, y es distinto de 0, 0, yo tengo una expresión que obviamente puedo derivar con las reglas de cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo digo, perfecto. En este caso yo tendría, voy a sacar la derivada de f con respecto a y, en un punto cualquiera, x, y, para todo x, y distinto del 0, 0. Y ya, entonces simplemente para todos los puntos x, y distintos del 0, 0, aquí tengo una expresión que la derivo por las reglas de cálculo. Entonces tengo la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x, y, sería entonces, de nuevo, es la multiplicación de dos funciones que dependen de y. Entonces, la derivada de la primera, que sería 2y, por la segunda, seno
de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Más la primera, x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada de la segunda, que me quedaría coseno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado, pues ya sabemos, regla de la cadena, menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto multiplicado por 2y. Perfecto, entonces de nuevo aquí se simplifica este con este y me va a quedar entonces lo siguiente. Entonces me va a quedar que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y coseno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto, entonces ya tenemos la derivada parcial para todos los puntos de x, y distintos del 0, 0. Y luego viene la pregunta, entonces, justamente la derivada parcial de f con respecto a y en el 0, 0, ¿a qué es igual? Ah, ya, que es el otro caso aquí. Cuando yo tengo justamente en el 0, 0, ¿a qué va a ser mi derivada parcial igual? Entonces digo, perfecto, eso lo voy a hacer por definición, porque ahí no tengo expresión, no sé, yo solo sé cómo se comporta la función en 0, 0, que es 0, pero cómo se va comportando, por ejemplo, los alrededores de ese punto, no lo sé. Entonces, cuando no tengo una expresión como tal, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza definición. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función hablada en el punto 0, 0 más h. ¿Cuál es el vector canónico que tomamos? En este caso estoy derivando con respecto a su segunda variable. Entonces el vector canónico que tomamos es el vector 0,1. Ah, perfecto. 0,1 menos la función hablada en el punto 0,0 y todo esto sobre h. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Del ejercicio anterior, o ya sabemos que la función hablada en 0, 0 es 0. Ya, entonces aquí simplemente nos va a quedar h más 0 más h por 0, 0, coma, h más h por 1, h, y todo esto sobre h. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? De nuevo, yo vengo y le digo a la función, ah, perfecto, yo te voy a entregar, a mi funcioncita digo, yo te voy a entregar el punto h, 0, h, y de nuevo, como h tiende a 0, entonces en general estos puntitos de aquí, el punto 0, h, es distinto del 0, 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué expresión uso? Esta que tenemos aquí. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? De 0 al cuadrado más h al cuadrado, seno de 1 sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado, y todo esto sobre h. Entonces, de nuevo, este h con este h lo puedo simplificar y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h seno de 1 sobre h al cuadrado. Y nos quedó exactamente el mismo límite del ejercicio anterior, que ya sabíamos que todo esto era igual a 0. Entonces, por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 es igual a 0. Entonces, una vez que ya tenemos la derivada para todos los puntos diferentes del 0, 0 y justamente para el 0, entonces ya la cuestión es sencilla, porque digo, bueno, la derivada parcial de la función con respecto a y en x, y, entonces va a ser 2x, digo 2y, seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, menos 2y coseno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, para todos los puntos de aquí, para todos los puntos x, y distintos del 0, 0. Y va a ser 0 para todos los puntos que lo sacamos por definición, para el punto, justamente la derivada en el punto 0, 0, vimos que era 0. Y así entonces es como se consiguen derivadas parciales. Súper sencillito. ¿Alguna duda, alguna pregunta o quedó claro? Ya sabes que si hay algún nudito, alguna pregunta me puedes avisar y no tengo ningún problema. Todo claro. Perfecto. Entonces vamos haciendo este problemita que sí sé que es de una... Yo me llegó una notificación, un segundito, a un mensaje. Bueno, ahorita estoy en YouTube. Entonces, vamos haciendo este problemita de aquí, que este problemita sí estoy 100% seguro que es de examen, salió un examen, creo que por ahí del 2016, no recuerdo. Entonces vamos a ver esta partecita aquí, aquí. Entonces vamos a ver lo siguiente. A ver. Entonces, lo que nos interesa. Entonces me dice, bueno, me están dando una función. Me dice, considera esa función. X al cuadrado más 2 por y, donde x al cuadrado más y es mayor o igual que 0.
Y en cambio me dice x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado cuando x más y es menor que 0. Entonces, este ejercicio también ya lo hicimos la anterior semana con respecto a la continuidad. Dice, determina los puntos de la forma a, menos a, donde f es continuo, ya lo hicimos. Entonces, esto ya lo sabemos de la semana pasada. Entonces venimos para acá. Entonces me dice, calcule la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Ah, perfecto. Entonces venimos para eso. Venimos acá. Entonces yo digo, ¿cómo voy a calcular? Entonces, aquí viene una cuestión. Porque si nosotros nos fijamos aquí en la frontera, vamos a ver lo siguiente. Yo tendría x más y es igual a 0, que es la línea que divide estas dos regiones. Aquí, si yo me ubico en el plano, aquí tengo x, tengo y. Si yo despejo, tendría x igual a menos x. Y igual a menos x, que sería esta recta de aquí. Entonces, para cuando x más y es mayor o igual que 0, es decir, para toda esta región de acá, la función se comporta por medio de x más 2y. Mientras que para cuando x más y es menor que 0, es decir, cuando yo estoy del lado de acá, la función se comporta como x más y, ¿verdad? Como por medio no, aquí no es por medio de x más y, es por medio de esta expresión, x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Yo quiero sacar la derivada en el 0, 0. Yo quiero sacar la derivada en el 0, 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, yo me doy cuenta que por un lado, la función se está comportando de cierta manera y por otro lado la función se está comportando de otra manera. Entonces yo digo, ahí tengo un problemita, porque yo no sé cómo es el comportamiento en sí de la función en general. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas de que por un lado se está comportando una función y por otro lado se está comportando otra función, yo digo, no me puedo poner, yo no puedo estar 100% seguro que me puedo poner a derivar solo esta parte de aquí o solo la parte de acá. Entonces, en este caso siempre es mejor hacerlo por definición. Entonces, aquí, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos por definición? Porque para mi mala suerte, justamente el punto de interés que yo quiero, que es el 0, 0, está acá en la frontera de esas dos funciones. Si me hubieran, imagínate que me hubieran pedido yo que sea el punto por acá, un punto por acá, que sea por ejemplo el 1, 1, ahí no tengo ningún problema. Entonces, si yo quisiera sacar la derivada de f en el 1, 1, ¿qué haría? La derivada de f con respecto, por ejemplo, a x, primero lo sacamos aquí. Entonces, como está en el 1, 1, ¿cuál es la función que está reinando aquí? X al cuadrado más 2y. Derivo eso con respecto a x, me quedaría 2x, y ahora sí, lo evalúo en 1, 1 y eso me da 2. Entonces ahí no tengo problema. ¿Por qué? Porque este punto cae en toda esta región donde está dominada por x al cuadrado más 2y. Si yo quiero sacar la derivada, por ejemplo, un punto por acá, entonces la que derivo es esta expresión y ahí lo evalúo. Solo que ahora el problema, siempre yo voy a tener problemas cuando los puntos caen entre regiones. En este caso el punto 0, 0 está aquí, donde por un lado se está comportando una función y por otro lado se está comportando otra función. Entonces digo, bueno, para evitarme problemas al momento de sacar derivadas, lo voy a hacer siempre por definición. Entonces vamos a sacar la derivada por definición. Entonces saco la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. Esto por definición, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función, en este caso 0,0 más h, en este caso, como estamos sacando la derivada con respecto a x, ¿cuál es el vector canónico que usamos? El vector 1,0. Ah, perfecto. Entonces, esto sería, usamos el vector 1,0 menos la función evaluada en el punto 0,0 y todo esto sobre h. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función aquí. 0 más h por 1, h, h más 0 más h por 0, 0, menos la función evaluada en el 0, 0, y todo esto sobre h. Entonces aquí yo me pregunto, ¿qué es la igual a la función evaluada en 0, 0? Entonces, ¿qué es lo que hago? Le entrego mi función, el punto 0,0, y vengo acá a ver, 0 más 0 es mayor o igual que 0. 0 es mayor o igual que 0, esto sí se cumple. Entonces, por lo tanto, ¿qué expresión uso para evaluar el punto 0, 0? Esta que tengo aquí. Entonces, aquí, la función evaluada en 0,0, esto sería igual a ¿qué? Esto sería igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 y todo esto es simplemente 0. Entonces esto de aquí me queda 0. Ah, perfecto. Entonces aquí me queda entonces igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la función h, 0, todo esto sobre h. Ahora bien, esa función yo me pregunto, ¿qué es igual a la función h, 0? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, le vuelvo a entregar
a mi función aquí, el punto h, 0. Y entonces yo digo, bueno, h más 0 es mayor o igual que 0, es decir, h es mayor o igual que 0. O también puedo venir acá y digo, h más 0 es menor que 0. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿cuál de los dos uso? La cosa de la situación aquí es que yo no sé qué valor tomar, si h es positivo o h es negativo. Entonces, para solucionar ese problema, que justamente eso es lo que yo te decía, en este caso, para valores de h mayor o igual que 0, tendría que usar esta parte para la derivada. Pero si es que h es menor o igual que 0, tengo que usar la parte de acá. Y yo digo, ajá, interesante. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo, dividiendo entonces este límite lo vamos a dividir en sus límites laterales. Y si ese límite existe, de sus límites laterales deberían ser iguales. Es decir, yo voy a dividir este límite en sus límites laterales. Entonces yo tengo aquí el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Yo entonces aquí yo ya estoy arreglando ese problema, porque yo digo, voy a tender a h, pero por los valores positivos. Y acá voy a tener el límite cuando h tiende a 0, pero por izquierda. Entonces aquí yo estoy diciendo, por valores de h negativos. Que eso ya me va a dar 100% seguridad de cuál expresión yo tengo que coger, o la de arriba o la de abajo. Entonces vamos a resolver los límites laterales. Que si este límite existe, los límites laterales deberían ser los mismos. Si es que los límites laterales me salen cosas diferentes, directamente el límite no existe. Entonces vamos a verificar. En este caso, como ahora sí ya sé que me estoy acercando para el primer límite, es decir, el límite lateral cuando me acerco a h por derecha, entonces yo sé que me estoy acercando por valores de h que son mayores iguales que 0. Entonces ahí sí utilizo esta expresión, x al cuadrado más 2y, ¿verdad? Perfecto, entonces esto va a ser igual a, recuerden que esto es lo que representa mi x, esto es lo que representa mi y, entonces sería h al cuadrado, ¿verdad? H al cuadrado más 2 por 0 y todo esto sobre h. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por derecha, ¿verdad? Esto me queda 0. Esto me quedaría h al cuadrado sobre h, que sería igual al límite cuando h tiende a 0 por derecha de h. Y esto sería igual a 0. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver el otro lado. Ahora me estoy acercando a h, pero por valores de 0 menores, o sea, por los valores, me voy acercando al 0, pero por la izquierda. Entonces, como me voy acercando al 0 por izquierda, esto quiere decir que los valores de h son números negativos. Entonces, por lo tanto, ahora uso esta expresión de aquí. Utilizo esa expresión de aquí. H al cuadrado por 0 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Donde ya sabemos que el h representa mi x y el y mi 0. Entonces aquí me quedaría, un segundito, déjame copiar. No. A ver, es que no me acuerdo la función. A ver, es x al cuadrado por y, déjame ponerla aquí, x al cuadrado por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ya, ahora sí. Esa es la que tengo que usar. Entonces sería... Perfecto, entonces sería h al cuadrado por 0, todo esto sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado y todo esto sobre el h, ¿verdad? Entonces este 0 de aquí hace que este numerador me quede 0 y me va a quedar, entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a ¿qué? A 0 por izquierda de 0 sobre h, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 0 y el límite de una constante, 0. Entonces en este caso, como ambos límites laterales me dieron 0, entonces por lo tanto decimos que el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de h, 0 de h, esto es igual a 0. Entonces por lo tanto la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 es 0. Y esa entonces sería la solución para respecto a sacar la derivada parcial con respecto a x. Ahora bien, vamos a sacar ahora la derivada parcial, pero con respecto a y. Entonces, por eso es que te decía que era importante hacerlo por definición. Porque en este caso, cuando yo lo hacía por definición, yo tenía que obviamente partir este límite cuando h es mayor que 0 para poder saber qué parte cogía y cuando h es menor que 0 para saber qué parte cogía por el otro lado. Ya. Entonces vamos ahora, una vez que ya sacamos la derivada parcial de f con respecto a x, ahora vamos a sacar la derivada parcial de f, pero con respecto a y, en el punto 0,0. Y de nuevo, para evitar problemas, porque justamente mi punto caía en la frontera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo por definición. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, en este caso de la función, evaluando el punto 0,0 más h. Ahora, ¿cuál es el vector director que usamos? Siempre, en este caso, mi segunda variable, mi función, lo estoy derivando con su respecto a su segunda variable. Entonces uso el vector canónico E sub 2, 0,1. Perfecto. Entonces usamos 0,1 menos la función ahora en el punto 0,0 y todo esto sobre h.
del literal anterior ya sabemos que la función evaluada en 0, 0, 0. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f evaluado aquí. 0 más h por 0, 0. Y acá, 0 más h por 1, h. Todo esto sobre h. Ahora bien, venimos a la misma cuestión. Yo le voy a entregar ahora a la función el valor de 0,h. Regálame un segundito, que para no andar subiendo cada ratito, déjame vuelvo a copiar la función. Aquí está, perfecto. Ya. Entonces, la pego por aquí abajito. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, aquí viene la misma cuestión. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Yo le voy a entregar a la función, yo le entrego a la función el valor de 0,h. Entonces, yo digo, bueno, voy a verificar la primera condición. Me va a quedar 0 más h es mayor o igual que 0. Entonces, digo, h es mayor o igual que 0. Y yo tendría acá 0 más h es menor que 0. Y digo, bueno, aquí la cuestión es que h me dice aquí que yo utilizo esta parte cuando h es mayor o igual que 0. Y yo utilizo esta parte cuando h es menor o igual que 0. Y digo, pero aquí h tiende a 0 por los dos lados. Entonces aquí para solucionar ese problemita lo que se hace es entonces separarlo por los límites laterales. Porque si este límite existe, sus límites laterales deberían deberían existir y ser el mismo valor. Entonces para arreglar eso yo lo separo. Entonces digo límite, voy a separarlo por sus dos límites. Límite cuando h tiende a 0 pero por derecha. Entonces, ¿verdad? Y el límite cuando h tiende a 0, pero por izquierda. Entonces, entramos y ya tenemos que h tiende a 0, pero por derecha, entonces ya sabemos que el valor de h va a ser mayor o igual que 0. Entonces, utilizamos esta expresión. Ah, perfecto. Recordando que esto es lo que yo le voy a ingresar como x y esto es lo que yo le voy a ingresar como y. Me quedaría entonces 0 al cuadrado más 2h, ¿verdad? Sobre h, ¿verdad? Y esto sería entonces igual al límite cuando h tiende a 0 por derecha de ¿qué? De 2h sobre h. Y esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 por derecha de 2, aquí simplificando, y esto es igual a 2. Ah, perfecto. Ahora calculamos cuando h tiende a 0 pero por izquierda, es decir, por valores ahora negativos. Y cuando yo tomo valores negativos, entonces la expresión que uso es esta de aquí. Entonces me va a quedar ¿qué? De hecho, regalarme un segundito. Aquí lo voy a bajar un poquito más abajo, ya, para poder tener más espacio. Límite cuando h tiende a 0, pero por izquierda. Entonces, la expresión que uso es esta de aquí. Entonces, me va a quedar 0 al cuadrado por h sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado. Y todo eso sobre h. Ah, perfecto. Entonces, en este caso aquí 0 por h, todo esto va a hacer que se me haga 0. Y voy a tener que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por izquierda de h sobre 0. Y esto me va a quedar 0. Entonces aquí vamos a tener un pequeño problema, porque yo digo, a ver, yo tengo aquí un problema, porque el límite lateral por derecha me quedó 2 y el límite lateral por izquierda me quedó 0. Y recordemos que cuando un límite existe, para que un límite exista, sus límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, como aquí los límites laterales son diferentes, directamente decimos que este límite no existe. Este límite de aquí no existe. Entonces, ¿qué significa que no exista? Que si ese límite no existe, lo que significa es que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 no existe. ¿Puede que eso ocurra? Claro que eso puede que ocurra. Hay funciones cuyas derivadas en ciertos puntos no existen. Entonces, eso sería la respuesta a este ejercicio de aquí. Entonces, de nuevo, cuando ustedes estén haciendo un ejercicio y les pidan un punto en particular, ¿verdad? Cuando dicen cuando x en 0, y justamente ustedes en esa función la función solo la tienen en ese punto, o cuando ustedes tienen un punto en la cual justamente ese puntito cae en la frontera entre dos funciones, como pudimos ver aquí, entonces es mejor siempre hacerlo por definición. ¿Alguna dudita, alguna pregunta o ha quedado clara esa partecita de ahí? Entonces, perfecto, perfectísimo. Vamos entonces a hacer más ejercicios. Todos estos ejercicios son sacados de... Este también fue de un examen. Este sí también estoy seguro que fue de un examen. Entonces vamos a ver, ya dense cuenta que esto se va a volver muy mecánico a medida que lo vayamos haciendo. Entonces aquí, la continuidad de funciones de la forma a, a también lo hicimos la anterior semana. Entonces no voy a perder el tiempito haciendo esta de aquí. Entonces nos vamos a entrar a sacar las derivadas parcial de esta parte de aquí. Entonces de nuevo, me piden sacar derivadas parciales en el origen. Entonces digo, bueno, tengo lo siguiente. A ver, vamos a ver. En este caso me dicen que la función se comporta de esta manera. La función se comporta de esta manera para todos los x, para todo cuando x es diferente de y se comporta de esta cuando x
es igual a y. Entonces, si yo me ubico en el plano, aquí yo tengo x, tengo y, x igual a y, la recta identidad. Entonces me dice que cuando yo estoy fuera de la recta identidad, entonces tengo x al cubo menos y al cubo, es decir, la función se comporta por x al cubo menos y al cubo sobre x menos y. Ah, perfecto. Y cuando yo estoy sobre la recta identidad, todos los puntos que estén sobre la recta identidad, la función entonces se va a comportar por medio de x más y. Pero yo digo, me están pidiendo el punto, me están pidiendo que saque la derivada parcial justo en el origen, y esto es justamente lo que yo te acababa de comentar. Si es que tú te hubieran pedido saque la derivada, por ejemplo, acá, del punto, yo que sé, menos 5,8. En este caso, este punto de aquí está sobre la región que está dominada por esta función. Yo te digo, ah, perfecto, ahí no hay problema. Pero en este caso te están pidiendo que tú calcules la derivada parcial, que en el fondo es un límite, cuando está en el 0, 0, es decir, justamente aquí. Entonces aquí yo me doy cuenta que se puede comportar de una manera cuando yo me acerco por los puntos que están aquí, o se puede comportar de otra cuando yo me estoy acercando por los puntos que están sobre la recta. Entonces yo, para evitarme problemas cuando yo vaya a sacar, cuando a mí me pidan una derivada direccional, y para no equivocarme al momento de no saber exactamente qué es lo que yo tengo que derivar, así como en el caso anterior, cuando justamente los puntos, para mi mala suerte, caen en la frontera entre algunas funciones, lo más recomendable es hacerlo por definición. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar la derivada parcial por definición. Entonces, vamos a sacar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0, ¿verdad? Porque me dicen el origen. Esto por definición, ¿a qué es igual? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0,0 más h, ¿verdad? ¿Cuál es el vector canónico que uso? Como en este caso x es la primera variable, estoy derivando con respecto a su primera variable, uso el vector canónico 1,0. Entonces esto sería uso el vector 1,0 menos la función evaluada en 0,0. Todo esto sobre h. Perfecto. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada de nuevo. 0 más h por 1, h, 0 más h por 0, 0, menos la función evaluada en el punto, y todo esto sobre h. Ahora bien, venimos para acá, yo me pregunto, ¿qué es igual a la función evaluada en el punto? Es decir, yo le voy a entregar a la función el valor de 0,0 y yo me pregunto qué me va a entregar la función. En este caso, 0 es diferente de 0. No, esto es falso, entonces no utilizo esta parte de acá. Acá, 0 es igual a 0, sí. Entonces, para evaluar esta función utilizo esta parte de aquí. Es decir, la función evaluada en 0,0 va a ser igual entonces a 0, que es x, más 0, que es y, y esto va a ser igual a 0. Perfecto. Ahora bien, entonces yo sé que esto va a ser 0. Y ahora la siguiente pregunta es, la función evaluada en 0, en h,0, ¿a qué va a ser igual, no? Entonces, en este caso, recordemos que h tiende a 0. Entonces, van a ser por lo general valores que son diferentes de 0. Entonces, yo le doy a la función aquí h,0. Entonces, aquí h es diferente de 0 o h es igual a 0. De nuevo, como x tiende a 0, entonces son valores que por lo general son distintos de 0 y por lo tanto vamos a usar aquí esta expresión. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, recordando que la primera componente que recibe es lo que nosotros interpretamos como la x y la segunda como la y. Entonces, en este caso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar h al cubo menos 0 al cubo, todo esto sobre h menos 0 y todo esto sobre h. Perfecto. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente, me queda igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué, verdad? En este caso, multiplicación de extremos y medios, me quedaría h al cubo sobre h cuadrado. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h, y esto va a ser igual evaluando a 0. Perfecto, entonces súper sencillito, ya. Siempre que uno tenga dudas de cómo puede hacer eso, hazlo por definición, que se te va a hacer obviamente la vida más sencilla, ¿no? A no tener equivocaciones, por ejemplo, en el caso anterior, que por un lado era una cosa y por otro lado era otra cosa. Por ejemplo, si uno se hubiera puesto a sacar derivada y decir, esto es, no se hubiera dado cuenta que cuando uno tomaba h positivo o h negativo, la derivada parcial con respecto a x no iba a existir. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando ustedes les pidan sacar derivadas que están en fronteras, entonces, preferiblemente háganlo por definición. Entonces, ya tenemos la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a sacar la derivada parcial, pero con respecto a y. De nuevo, como estamos en la frontera, vamos a usar definición para no equivocarnos. Entonces aquí vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De la función evaluada en 0,0 más h por el vector canónico. En este caso yo me pregunto, ¿cuál es
cuál va a ser mi vector canónico. Como estoy sacando la derivada con respecto a su segunda variable, el vector canónico va a ser entonces el vector 0,1. Perfecto. 0,1 menos la función evaluada en el punto 0,0, todo esto sobre h. Ah, perfecto. La función evaluada en 0,0 ya la tenemos del literal o de la derivada anterior, que es 0. Y aquí simplemente nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De la función, todo esto sobre h. Aquí h más 0 por h, o sea, h más h por 0, 0, 0 más h por 1 es h. Ah, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos de nuevo? Yo le entrego ahora a la función el valor de 0, h y yo quiero ver cuál expresión es la que yo uso de nuevo. Recordemos que h tiende a 0. H tiende a 0. Entonces, por lo general, cuando yo le dé eso aquí, h tiende a 0. Entonces venimos para acá. Y bueno, entrego h, el valor de h tiende a 0, es un valor que tiende a 0. Tenemos h diferente de 0. Entonces, de nuevo, la expresión que usamos es esta de aquí. Porque esta expresión simplemente la uso cuando h es exactamente igual a 0. Pero en este caso tenemos un límite que es cuando h tiende a 0. Entonces, aquí utilizamos, recordemos que esto es lo que yo entiendo por x, esto es lo que yo entiendo por y. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De 0 al cubo menos h al cubo sobre 0 menos h, todo esto sobre h. Ah, perfecto. Entonces esto nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí, no, multiplicación de extremos y medio, y estos dos signos se me hacen positivos. H al cubo sobre h al cuadrado, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h, simplificando, y esto va a ser igual a 0. Entonces, qué bonito que la derivada parcial en este caso también me quedó 0. Y ya vamos a ver luego cuando veamos diferenciabilidad, que cuando las derivadas parciales salen 0, uno dice, qué belleza, porque ayudan a que los cálculos salgan más sencillos. Entonces aquí tenemos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0, nos quedó 0. Entonces ya se van dando cuenta que esto es súper mecánico. Entonces, si es un punto conflictivo, definición, utilizar, saber cuál es el vector canónico que usamos, ver dónde lo evalúo y resolver el límite de una variable y ya está. Entonces, de nuevo, problemita de examen, nada complicado. Vamos a ver otro problemita por aquí. Por ejemplo, este de aquí, ¿dónde estás? Este de aquí, un segundito. Por aquí lo tenía, por aquí tenía un ejercicio que quería ver. Este de aquí, ah, ya, perfecto, este era. Un segundo, discúlpenme un segundito.
Ahora sí, disculpen un segundito, que a mi hermano a veces le preguntan cosas, entonces, ya, ¿qué puedo hacer? Entonces, tenemos aquí la función, considere la función esta que tenemos aquí, 1 menos coseno de la raíz de x al cuadrado mayor al cuadrado para los puntos diferentes del 0, 0. Y me pide cuál debe ser, bueno, aquí me comí, ¿no? Pero yo sí recuerdo el ejercicio que me decía que cuál debe ser el valor de a para que la función sea continua. Y una vez obtenido el valor de a, determinar estas derivadas parciales. Entonces, vamos a ver. Entonces, de nuevo, aquí, pues, esto es un ejercicio de examen. Entonces, obviamente, aquí de ley necesito conseguir cuál es ese valor de a. Entonces, lo primero que nos planteamos es qué valor debe ser. Entonces, f de x, y es continua. Aquí, f de x, y es continua en este caso, 0, 0. Si, de nuevo, el límite cuando yo me acerco, cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f de x, y sea igual a la función evaluada en el punto, que en este caso eso debe ser igual al valor, a. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo me pregunto, a ver, yo me voy acercando al punto 0, 0. ¿Cómo me voy a ir acercando al punto 0, 0? Por medio de esta expresión de aquí. Ah, perfecto. Porque justamente en el 0, 0 es el punto A, y de ahí para cualquier otro punto diferente del 0, 0, la función se comporta de esta manera. Entonces, tenemos el límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿de qué función? De 1 menos coseno de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Y bueno, de hecho me parece que esto sí ya lo hicimos la semana que vimos continuidad. Esto lo podemos resolver simplemente utilizando un cambio de polares. ¿Por qué? Porque yo veo aquí expresiones que se pueden cambiar sencillamente por un cambio de polares. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo un cambio de polares. ¿Cuál es el cambio que siempre usamos? X, R coseno de teta, y es igual a r seno de teta, donde nosotros sabemos que r entonces va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si x, y tiende a 0, 0, entonces r tiende a 0. Eso simplemente sale cogiendo lo que vale x y reemplazándolo en el cambio, y obtenemos que r tiende a 0. Entonces, una vez que tenemos el cambio, entonces esto va a ser igual al límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De 1 menos coseno, en este caso de r, sobre r al cuadrado. Entonces, aquí alguna cosa que podemos hacer, esto es un límite ya notable, ¿no? Un límite de cálculo de una variable, pero si no nos acordamos, pues multiplicamos el conjugado. Aquí, 1 coseno de r, 1 más coseno de r. ¿Para qué? Para que en el numerador me quede el límite cuando r tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de r sobre r al cuadrado, que multiplica a 1 más coseno de r. Y esto va a ser igual entonces al límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De seno al cuadrado de r sobre r al cuadrado sobre 1 más coseno de r. Nosotros eso lo podemos separar entonces como el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De seno de r sobre r por el límite cuando r tiende a 0 del seno de r sobre r, ¿verdad? Por el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De 1 sobre 1 más coseno de r. Entonces, esto sí son unos límites que de ley nos tenemos que saber. 1, 1, y en este caso de acá, r tiende a 0. Estos límites que simplemente vengo y reemplazo, entonces esto sería igual a 1 por 1 por coseno de 0, 1. Entonces me quedaría 1 medio, y esto es igual a 1 medio. Y eso tenía que ser igual al valor de a. Es decir, el límite que obteníamos aquí, eso tenía que ser igual al valor de a. Entonces, ¿cuál es el valor de a para que la función sea continua? 1 medio. Ah, perfecto. Entonces ya tengo cuál es ese valorcito de a. Entonces, primera parte del ejercicio solucionada. Entonces, una vez con el valor de a, entonces nos piden determinar derivadas parciales. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, cuando a mí me piden la derivada parcial de una función, justamente donde yo tengo un punto, en este caso yo tengo aquí un valor a, no es que uno dice, como es la derivada de una constante, eso es 0. No, sino, en este caso, si yo lo único que me está diciendo es que yo tengo que en ese punto, la función toma el valor, por ejemplo, en este caso de 1 medio, pero a los alrededores de ese punto yo no sé cómo se comporta la función. Entonces, en estos casos, cuando me piden sacar la derivada en un punto en específico,
y no tengo expresión o no tengo conocimiento de cómo se comporta alrededor de ese punto la función, entonces yo lo saco de nuevo por definición para evitar cualquier equivocación. Entonces lo hacemos por definición. Voy a sacar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0. Entonces esto va a ser igual al límite cuando ¿qué? Cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada en 0,0, que es el punto, más h. ¿Qué vector canónico tomamos? Como estoy sacando con respecto a la primera derivada, su primera variable es el vector 1,0. Entonces, esto 1,0 menos la función evaluada en 0,0. Y todo esto sobre h. Ahora bien, la función evaluada en 0,0, que es el valor de a, que es 1/2, ya lo conocemos. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Aquí me va a quedar h más, 0 más h por 1, h. Y acá, 0 más h por 0, me va a quedar 0. Menos la función evaluada en el 0,0, menos 1/2, aquí, ¿verdad? Menos 1/2 y todo eso sobre h. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hago? Le voy a entregar a la función el valor en x, h y el y, y en y 0, y vamos a ver qué pasa aquí. Entonces aquí, vengo para acá y le voy a entregar a la función, le entrego mi funcioncita, el valor de h,0, ¿verdad? En este caso, yo vengo para acá y digo, bueno, como h tiende a 0, no necesariamente es el punto 0, 0, me estoy acercando por medio de esta función de aquí, donde los puntos son diferentes del 0, 0. Entonces, esta es la expresión que uso para evaluar esa función, porque h tiende a 0. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual entonces a lo siguiente, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 1, me olvidé la función, dejen la copia aquí. Ok, un segundito. Un segundito que copie la función para no estarme olvidando. Un segundito, regálenme un segundito, por aquí la tenía. Está aquí, ya, perfecto. Ahora sí, perfectísimo. Entonces, regálenme un segundito, vengo para acá. Ya, esta es mi función. La tengo ahí abajito para que siempre tenerla en mente. Ya, entonces, esto sería, de nuevo, estoy recibiendo en este caso h0, hx, como h, le estoy dando el valor de h a x y 0 en y. Entonces me quedaría 1 menos coseno de la raíz, en este caso sería de h al cuadrado más 0 al cuadrado, y todo esto sobre h al cuadrado. Todo esto sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado menos 1/2, todo esto sobre h. Perfecto. Entonces ya simplemente queda resolver ese límite. Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 1 menos el coseno de la raíz de h al cuadrado, que eso realmente es el valor absoluto de h, ¿verdad? Sobre h al cuadrado menos 1/2. Todo esto sobre h. Perfecto. Entonces, ahora bien, seguimos, tenemos el límite cuando h tiende a 0. Podemos sumar en el numerador y nos va a quedar entonces 2 menos 2 coseno del valor absoluto de h, ¿verdad? Menos h cuadrado y todo eso sobre 2h al cuadrado y todo eso sobre h. Perfecto. Multiplicación de extremos y medios, tendríamos el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De 2 menos 2 coseno. Aquí le puedo quitar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque recordemos que el coseno es una función par. Entonces, si es positivo o negativo, eso es lo de menos. Siempre va a ser el mismo valor el coseno. Aquí, coseno de h. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el coseno es una función par. Menos h al cuadrado y todo esto sobre 2h al cubo. Y ya. Entonces ya tendríamos esa partecita ahí. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Yo digo, bueno, cojo y voy a ver qué pasa si evalúo. Si evalúo me quedaría 2 menos coseno de 0, 2 menos 0 sobre 2 por 0, 0, es decir, me quedaría 0 sobre 0. Y digo, tengo una indeterminación. Pero lo chévere que yo estoy trabajando literalmente con un límite de una variable es que puedo utilizar la bella regla del L'Hopital cuando yo tenía indeterminaciones de 0 sobre 0. Entonces usamos la regla. Usamos la regla de L'Hopital, ¿verdad? Usamos la regla de L'Hopital. Entonces yo tendría, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Derivando arriba me va a quedar menos, bueno, más, porque el coseno se me hace, es menos seno, entonces me quedaría simplemente 2 seno de h, ¿verdad? 2 seno de h
menos 2h y todo esto sobre 6h. Perfecto. Volvemos a evaluar y me quedaría seno de 0, 0, menos 0 y todo esto sobre 0. Sigo teniendo la indeterminación. Derivamos otra vez. Entonces yo tendría el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Derivamos, me va a quedar 2 coseno, ¿verdad? 2 coseno de 0. Digo, 2 coseno de h aquí. Me va a quedar 2 coseno de h, todo esto sobre 6. Profe, disculpe, creo que ahí Diga. es 6h cuadrado. Sí, no, me estoy comiendo algo. ¿En qué parte? Arriba, profe, donde dice 6h. No, más abajito. Es que ahí, más abajo. Ahí tendría que ser 2, en donde dice 6h. Elevado al 2 sería, al cuadrado. Ah, ya, perfecto. Y ahí. Sí, sí, sí. Claro, yo sí decía, algo no está cuadrando. Gracias. Entonces, a ver, ahora sí, ¿en qué estábamos? Ah, ya, pero igual da 0, ¿no? Porque el denominador sigue dando 0. Perfecto, muy buena aclaración, gracias. Entonces, ya, entonces aquí de nuevo derivado, me quedaría 2 coseno de h menos 2, ¿verdad? Todo esto sobre 12h. De nuevo, evaluamos y nos queda, en este caso, 2 coseno de 0, 2, o sea, 1 que multiplica el 2 menos 2, 0 y abajo 0. De nuevo, lo hospital de nuevo. El límite, cuando h tiende a 0, nos quedaría menos 2 seno de h, ¿verdad? Sobre 12. Ahora sí, evaluando el seno, el seno en 0, me da 0. Y entonces la derivada parcial de f, mucha derivación aquí. La derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 es igual a 0. Y ya simplemente entonces sacamos la derivada parcial, pero con respecto a y. De nuevo, por definición, para evitar problemas. La derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la función evaluada en el punto 0,0 más h. De nuevo, acá, como estoy viendo con respecto a su segunda variable, ¿qué vector canónico usamos? El 0,1. Perfecto. Entonces sería 0,1 menos la función evaluada en el 0, 0. Y todo esto sobre h. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f, en este caso f, h 0 más h por 0, 0,0 más h por 1, h menos la función evaluada en el 0, 0 y todo esto sobre h. Perfecto. Del ejercicio anterior, o mejor dicho, el primer literal, sabemos que la función evaluada en 0, 0 es un medio. Perfecto. Y aquí simplemente, de nuevo, yo cojo y le entrego mi función. Ahora, ¿qué es lo que le voy a entregar a mi función? Le entrego el punto, le voy a entregar el punto 0,h. No, como h tiende a 0, entonces los puntos van a entrar aquí. Usualmente diferente de 0. Perfecto, entonces vengo para acá y sería igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De 1 menos coseno de la raíz de 0 al cuadrado más h al cuadrado. Todo esto sobre 0 al cuadrado más h al cuadrado y esto menor que un medio y todo esto sobre h. Que eso nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De 1 menos coseno de raíz de h cuadrado, que es el valor absoluto de h, sobre h cuadrado, y esto menos un medio, y todo esto sobre h. Pero este límite fue exactamente el mismo límite que nos quedó en el ejercicio anterior. Entonces, todo esto es igual a 0. Si tú estás haciendo un examen, te queda un límite que ya hiciste previamente, pues dices, de tal literal, se sabe que este límite es 0. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0 también era 0. Y así, he encontrado el límite. Solución. ¿Alguna dudita, alguna pregunta o ha quedado todo claro? Dense cuenta, sacar derivadas, así como en cálculo de una variable, es súper mecánico el proceso. No debería haber mayor complicación en esa parte de ahí. Entonces vamos a hacer ahora, vengo para acá. ¿Dónde está? Aquí tenía este. Este ejercicio fue también sacado, es un ejercicio reciencito del semestre pasado, de lección. Entonces vamos a ver este ejercicio de aquí, que ya se los había puesto para continuidad, pero una vez que ya sabemos la continuidad, entonces vamos a analizar las derivadas parciales. Un segundito que se me
Ya, se puso lenta. Ahora sí. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Dejan que si alguno ha visto alguna pregunta me puede interrumpir, yo no tengo ningún problema. Entonces me dice, bueno, considera esta función definida de esta manera. Entonces me dice, la función es continua, esto ya lo analizamos en otra clase. Y simplemente ahora nos vamos a centrar en ver, de ser posible, calcule las derivadas parciales. ¿Por qué de ser posible? Porque hay veces que hay situaciones en que las derivadas parciales no existen, ¿no? Entonces, un segundito de nuevo, disculpen. Ya, ahora sí, disculpen de nuevo. Entonces, estábamos en esto. Entonces dice, bueno, calcule de ser posible las derivadas parciales. Entonces, aquí, si nosotros ya habíamos analizado esta parte, si nosotros nos fijamos, aquí me dicen que la función se comporta como 3y para todos los puntos tal que el valor absoluto de la segunda componente sea mayor o igual que el valor absoluto de la primera componente, que nosotros lo habíamos analizado, que si se dan cuenta, estos son estas rectitas que tenemos aquí, lo habíamos analizado en una identidad previa cuando analizamos continuidad, y este conjunto de puntos era esta parte de aquí y esta parte de acá. Todos los puntos que cumplen esta condición están los pintados aquí en verde, entonces ahí se comporta la función de esta manera. Y acá, con todos los puntos tal que el valor absoluto de la segunda componente es menor que 3 por el valor absoluto de la primera componente, son estos puntos de aquí, que se comportan entonces como menos x en esos puntos de ahí. Perfecto, entonces ahora sí, me piden ahora calcular las derivadas en el 0, 0. Y entonces digo, ahí tengo un problema porque estoy sacando si fuera, por ejemplo, que me dijeran saque la derivada aquí, pues vacancísimo, ¿no? Porque cojo, derivo esto y ya está. Si me pidieran la derivada, por ejemplo, aquí, un punto aquí, o un punto que esté acá, o es decir, un punto que no esté en la frontera, es sencillo, porque simplemente cojo, derivo esta expresión, o derivo esta expresión, y ahí consigo la derivada. El problema es cuando las derivadas me las piden que las saquen en las fronteras. En este caso me están pidiendo justamente aquí, pues en la fronterita, en el 0, 0. Entonces, para no tener confusiones ni problemas, lo sacamos por definición. Entonces, sacamos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0. Esto por definición va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto, en este caso 0,0 más h, como estamos sacando la derivada con respecto a su primera componente, el vector canónico que usamos es el 1,0. Entonces tendríamos 1,0, esto menos la función evaluada en el punto 0,0, todo esto sobre h, ¿verdad? Entonces yo vengo para acá y digo, a ver, la función evaluada en 0,0, ¿a qué es igual? A ver, la función evaluada en 0,0. ¿Eso qué quiere decir? Yo le voy a entregar a mi funcioncito 0,0 y yo me pregunto, a ver, valor absoluto de 0 es mayor o igual que 3, valor absoluto de 0. Esto sí es verdad, 0 va a ser mayor o igual que 0. Perfecto. Entonces, la función lo que me dice es que lo vas a evaluar por medio de esta expresión. Entonces va a ser 3 por 0 igual a 0. Entonces, la función evaluada en 0, 0, 0. Perfecto. De ahí, entonces, esto seguimos, ¿ya? Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? De la función evaluada, entonces h más, 0 más h por 1
h, h más, digo 0 más h por 0, 0. Todo esto sobre h. Ahora bien, yo veo que va a ser esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le entrego mi función el punto h, 0, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, aquí yo voy a tener lo siguiente. Vamos a analizar. Un segundito que no coge el... Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver. En este caso, yo tendría... le entrego como x, como primera componente h y la segunda y. Entonces, yo vengo a ver. Yo vengo acá. Tendría acá que la segunda componente es 0. 0 es mayor o igual que 3 por valor absoluto de h. Es decir, yo tendría 0 es mayor o igual que 3 por h. Y digo, a ver, esto en general, como en este caso yo tengo que h tiende a 0, no se cumple. De hecho, aquí me está diciendo que el valor absoluto, si es que esto fuera 0, sí se cumple, pero en este caso h no sabemos qué valor toma. En este caso me dice que, aquí me está diciendo que en sí el valor absoluto de un número es menor que 0. No. Entonces nos venimos acá. Entonces yo digo, a ver, tendría aquí 0, que es la segunda componente, es menor que 3 por valor absoluto de, en este caso, de h, es decir, 0 es mayor que 3h. Entonces aquí me está diciendo el valor absoluto del número h siempre es mayor que 0. Sí, entonces usamos esta expresión de aquí. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la expresión que usamos es menos x, pero lo que estoy dándole como x es h, entonces me sería menos h sobre h. Esto sería igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de menos 1, y entonces el límite de una constante es menos 1. Entonces, por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0,0 es igual a menos 1. Perfecto. Ahora bien, una vez que ya tuvimos la derivada parcial de f con respecto a x, vamos a sacar la derivada parcial de f, pero con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0. De nuevo, como está en un punto fronterizo, un punto de frontera, digo, mejor lo hago por definición. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De la función, me hablan el punto 0,0 más h que multiplica, en este caso el vector, que como estamos sacando la derivada con respecto a su segunda variable, entonces el vector canónico es el vector 0,1. Ah, perfecto. Entonces tendríamos aquí el vector 0,1 menos la función evaluada en 0,0 y todo esto sobre h. Ahora bien, la función evaluada en 0,0 es 0. Ya lo saqué. ¿De dónde sale eso? De la integral, digo, de la derivada anterior. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0 de la función, en este caso 0 más h, 0 más h por 0, 0. 0 más h por 1, h. Todo esto sobre h. Ahora bien, venimos para acá. Es decir, yo le voy a entregar a mi función, fíjense, le voy a entregar a mi función el valor de h, 0. Entonces déjenme ver si tengo copiada la función. Sí, la tengo copiada. Entonces venimos para acá, vengo para acá y la pongo. A ver. ¿Qué va a recibir ahora mi función? Mi función va a recibir el punto 0,h, ¿verdad? Entonces yo vengo para acá, a ver, ¿cuál de las dos expresiones uso para poner aquí en el límite? Entonces yo digo y vengo para acá. Recordemos que lo que recibe como primera componente es 0 y lo que recibe como segunda componente es h. Entonces yo digo, vengo para acá y tendría h, que su segunda componente es mayor o igual que 3 por el valor absoluto de 0, es decir, el valor absoluto de h es mayor o igual que 0, esto sí se cumple. Mientras que acá, entonces, como esta es la parte que se está cumpliendo, esta entonces es la partecita que usamos. Por ejemplo, como yo también sé que no es la parte acá abajo, pues verifiquemos. Aquí me estaría diciendo h, el valor absoluto de h es menor o igual que 3 por el valor absoluto de 0. Aquí me estás diciendo entonces que el valor absoluto de h es menor que 0. Esto no tiene sentido. Entonces, por eso es que usamos aquí 3h, digo 3y. Entonces aquí sería igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué expresión usamos? 3h, pero lo que está recibiendo como h es, lo que está recibiendo es 3y, pero lo que está recibiendo como y es la h. Entonces sería 3 que multiplica a y, que es h, todo esto sobre h, ¿verdad? Entonces, simplificando, vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? De 3 y el límite de una constante es la misma constante. Entonces, por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0 nos va a quedar 3. Entonces, dense cuenta, súper mecánico el proceso.
por lo general, ¿cómo yo aplico definición? ¿Cuándo aplico definición? En este caso, yo voy a aplicar definición cuando mi puntito esté en alguna frontera, ¿no? Donde yo puedo tener complicaciones con respecto al momento que vaya a sacar el límite. Entonces, si hay alguna dudita, alguna pregunta, me avisan. Si no, vamos a hacer este último ejercicio. Puntito donde lo tenía, por aquí lo tenía. Entonces, vamos a ver de nuevo. Algo parecido a lo que hicimos previamente. Vengo para acá. Y venimos, ya. Entonces vengo y me dice calcular las derivadas parciales para estas partes, para estas partecitas de aquí. Entonces me dan una función y me dicen calcúlame las derivadas parciales. Ah, yo digo perfecto. Entonces vamos a calcular primero la derivada parcial con respecto a x. Entonces de nuevo, voy a calcular la derivada parcial de la función con respecto a x para puntos aquí, para cuando los puntos sean diferentes del 0, 0. ¿Por qué? Porque cuando yo, para todos los puntos que son diferentes del 0, 0, yo tengo una expresioncita aquí bonita para poder, yo tengo una expresión ahí para poder derivar. Entonces, voy a primero sacar la derivada para todos los puntos diferentes del 0, 0. Entonces, aquí esa derivada se saca súper sencillito porque podemos sacarla por medio de las reglas que nosotros conocíamos de cálculo de una variable. Recordemos que cuando yo saco la derivada con respecto a una variable, en este caso x, todo lo que no es esa variable lo considero como una constante. Entonces, en este caso, puedo aplicar la regla de la derivada del cociente de funciones. Entonces, me va a quedar entonces el denominador al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí, el denominador, x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada del numerador, 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso ese y al cubo, como dije, todo lo que no es aquí lo considero constante, se va, una constante. Menos el numerador x al cubo más y al cubo, todo eso que multiplica la derivada del denominador, que como estoy derivando con respecto a x, me quedaría 2x. Entonces aquí simplemente ya podemos reescribir esto de una forma un poquito más bonita y venimos para acá. Entonces yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, y aquí tendría multiplicando 3x a la cuarta más 3y al cuadrado x al cuadrado menos 2x a la cuarta menos 2xy al cubo. Ahora sí, simplificando un poquito, obtenemos entonces la derivada para todos los puntos que sean diferentes del 0, 0. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado aquí. Este 3x cuadrado con este 2 menos 2x cuadrado me quedaría x cuadrado, y de ahí simplemente me queda 3y al cuadrado, x al cuadrado menos 2xy al cubo. Perfecto. Entonces, esta es la derivada para todos los puntos diferentes del 0, 0. Pero ahora bien, justamente en el 0, ahora yo quiero saber el punto que me falta, ¿no? La derivada justamente en el 0. Entonces tengo aquí la derivada, la función de la derivada, justamente en el 0, 0. Entonces, de nuevo, aquí lo único que me dice la función, que el valor de la... Un segundito que se... Ya. Aquí lo único que me dice la función es que en el 0, 0 la función me retorna 0, pero yo no conozco cómo se comporta la función alrededor del 0, 0. Entonces, cuando nosotros en específico nos piden funciones, en este caso, de la derivada de un punto en específico, no es que uno viene y dice, la derivada es 0, 0 y ya está. No, uno tiene que utilizar definición. Cuando tenemos un punto, en este caso, que yo quiero sacar un punto en específico, pero no tengo expresión ahí, no conozco cómo se comporta alrededor de ese punto de la función, entonces lo hago por medio de definición. Entonces aquí tengo el límite de la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0, va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función en el punto 0, 0 más h. ¿Qué vector uso aquí? Recordemos que cuando yo derivo con respecto a su primera variable, entonces uso el vector canónico. La dirección, recordemos que la derivada parcial no es nada más que una derivada direccional que toma direcciones en particular. En este caso, como estoy derivando con respecto a su primera variable, entonces uso el vector canónico 1,0. Ah, perfecto. 1,0 menos la función evaluada en 0,0 y todo esto sobre h. Entonces, ahora bien, a mí me interesa saber a qué es igual la función evaluada en 0,0. Entonces, para eso venimos acá. Y nos recordemos que la función, cuando yo le entregaba el valor de 0,0, me entregaba 0. Ah, perfecto. Venimos para acá. Entonces, la función evaluada justamente en 0, 0 es 0. Ya, entonces seguimos. Tenemos el límite de h, el límite cuando h tiende a 0 de, en este caso, f, evaluando de h. Aquí tendríamos h, digo 0, más h por 1, ¿verdad? 0 más h por 1 me quedaría h, coma.
0 más h por 0, 0. Y todo esto sobre h. Y ahora bien, hago el mismo razonamiento. Le voy a entregar a mi función como primera componente lo que viene a representar la x, h, y lo que viene a representar la y, 0. Entonces vamos a ver qué expresión yo uso. Entonces en este caso, un segundito que cuando ya hay mucha cosa en la pizarra se empieza a poner un poquito lentita, disculpe. A ver. Un segundito. A ver, ya. Entonces aquí venimos y vemos lo siguiente. A ver, recordemos que aquí h tiende a 0, es decir, no es el punto 0, 0, sino que h en estos valores de aquí van a ser valores que tienden a 0. Entonces, perfecto. Entonces, si yo ingreso aquí, yo le ingreso a mi función el valor de h, 0. Entonces, h en general son puntos que son, ¿qué? Diferentes del 0, 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué expresión uso? Uso esta expresioncita que yo tengo aquí. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? En este caso me quedaría x al cubo, que es lo que estoy entregándole como x, es h, más y al cubo, pero y es 0, entonces sería 0 al cubo sobre h al cuadrado, ¿verdad? Más 0 al cuadrado y todo esto sobre h. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h al cubo, aquí por la multiplicación de extremos y medios, sobre h al cubo, y esto va a ser entonces igual al límite cuando h tiende a 0, simplificando de 1, y el límite de una constante es 1. Ah, perfecto. Entonces el límite, digo, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 va a ser igual a 1. Ah, perfecto. Entonces, ahora bien, ya conocemos la derivada parcial para todos los puntos diferentes del 0, 0 y justamente en el 0. Entonces, podemos ponerlo. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, recordemos que cuando yo derivo una función, en este caso la que yo tenía arribita, me queda otra función. Entonces, perfecto. Aquí, para la derivada, para todos los puntos que era diferente del 0, 0, ¿qué expresión me queda? Esta que tenemos aquí. Ya, perfecto. Entonces, seguimos por aquí, un segundito, vengo, copio, ya. Entonces, para todos los puntos diferentes del 0, 0, entonces la función que me queda está ahí. Esto es la derivada para todos los puntos diferentes del 0, 0. Ahora bien, y justamente para el 0, para el punto 0, 0, esto lo sacamos por definición, me quedó 1. Y ya tendríamos entonces esa derivada. Ahora bien, obviamente ya obtuve la derivada parcial de f. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Obtener la derivada parcial, pero con respecto a y. Entonces, para eso me regalan un segundito que copie de nuevo el ejercicio. Ya lo copié, ponemos aquí. Ahora sí, vamos a sacar de nuevo ahora la derivada, pero con respecto a y. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita, la siguiente semana, cuando vemos que las funciones sean de clase C1, lo vamos a volver a hacer. Porque dense cuenta que cuando yo derivé una función, me quedó otra función. Dense cuenta, esto sigue siendo una función. Ahora bien, esta función yo puedo analizarlo en su continuidad. Y si esta función es continua, yo digo, bueno, la derivada parcial de la función es continua. Y hay una caracterización que es interesante, que es que si todas las derivadas parciales de una función son continuas, entonces esa función se llama de clase C1. Y lo más chévere que tú puedes tener para una función es que esa función sea de clase C1. Eso es lo más bacán que tú puedes tener. Porque es verdad, vimos que una función que tiene derivadas direccionales se llama diferenciales. Sí, chévere que existan todas las derivadas direccionales, pero esas funciones a veces tienen problemitas, no me sirven para hacer ciertas cosas. Entonces, lo más chévere que tú puedes tener de una función es que esa función tenga el nombre de una función clase 1, que también se le llaman continuamente diferenciales. Entonces, esto lo vamos a ver la siguiente semana, que vamos a hacer este mismo análisis, solo que le vamos a añadir un pasito más, que es analizar la continuidad de la nueva función, que en este caso es la derivada. Perfecto. Entonces, péguenle el ojo al asunto. Entonces, ahora bien, vamos ahora a sacar la derivada parcial de la función con respecto a y. Ahora bien, pero de nuevo, sacamos la derivada parcial de la función con respecto a y. Primero, con respecto a todos los puntos para todos los puntos x, y que sean diferentes del 0, 0. ¿Por qué que sean diferentes del 0, 0? Porque yo tengo pues expresión para poder derivar. Entonces, la derivada de la función con respecto a y en un punto diferente del 0, 0, lo puedo hacer de nuevo por regla del cociente. Ahora bien, como estoy derivando con respecto a y, todo lo que no sea y lo considero constante y por lo tanto lo puedo eliminar, ¿no? Entonces,
me quedaría la derivada, digo, x al cuadrado más y al cuadrado, que es el denominador al cuadrado, de ahí el denominador x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada del numerador, que en este caso me quedaría 3y al cuadrado. ¿Por qué se me fue ese x al cubo? Porque de nuevo lo que acabo de decir lo considero constante. Menos la derivada del numerador, digo, el numerador x al cubo y al cubo, por la derivada del denominador, que me quedaría entonces 2y. Perfecto. Entonces, derivamos, realizamos un poco de estas operaciones. Me va a quedar entonces 3x al cuadrado y al cuadrado más 3y a la cuarta menos 3x al cubo por y menos 2y a la cuarta. Y todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces, esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Aquí, 3y al cuadrado con este menos 2y al cuadrado, simplemente me va a quedar y al cuadrado más 3x al cuadrado y al cuadrado menos 3x al cubo y. Perfecto. Entonces ya tenemos esta parte por aquí. Entonces ya sacamos para todos los puntos que son diferentes del 0, 0 la derivada. Ahora bien, ¿qué vamos a sacar? Justamente lo que me falta, justamente en el punto 0, 0. Pero como les acaba de decir, cuando a mí me dan en un puntito y simplemente me está diciendo en este punto el valor que tiene es este de aquí, entonces yo no puedo sacar la derivada simplemente cogiendo y derivando ese valor constante. No, así no funciona. Uno tiene que sacarlo por medio de definición. ¿Alguien me va a preguntar algo? Creo que ahí es menos 3x y 2x cubo y. ¿En qué parte, disculpa? En la segunda línea, ¿Ya? Discúlpame, ¿en la segunda línea? A ver, discúlpame, es que no te escucho bien. Repítame, no pasa nada. A ver, ¿cómo? A ver, 3x al cuadrado. En la segunda línea, en el tercer término, donde dice menos 3x al cubo y, creo que es menos. Ah, ya. Sí, perfecto, gracias. Aquí es 2, tienes toda la razón. 2, porque era 2 por este. Sí, 2, perfecto. Ya. Gracias, me estaba comiendo esa partecita ahí. Bueno, que me avisen. Siempre a uno se le puede pasar a veces una cosita, ¿no? Entonces, pero lo importante es que así, pila. Entonces, pero de nuevo, esto simplemente es derivar como lo hacían en cálculo de una variable, ¿no? Entonces, como ya utilizando todas las reglas, que regla la cadena, que todo lo que puedan utilizar, lo pueden utilizar aquí. Perfecto. Entonces tendríamos, nos quedó esto para cuando x, y es diferente del 0, 0. Ahora bien, cuando es justamente en el 0, 0, lo saco por definición. Entonces la función, la derivada de la función con respecto a y en el punto 0, 0, entonces por definición esto es, aquí es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De la función hablando del punto 0, 0 más h por, ¿cuál es el vector dirección que yo uso aquí? Ah, como estoy sacando la derivada parcial con respecto a su segunda variable, entonces eso uso el vector canónico 0,1. Ah, perfecto. Entonces sería 0,1 menos la función evaluada en el 0,0 y todo esto sobre h. Del ejercicio anterior sabemos, bueno, no incluso ni siquiera del ejercicio anterior, sabemos por la función que nos dan aquí que justamente en el 0, 0 la función me entrega el valor de 0. Ah, perfecto. Entonces esto, justamente la función en el 0, 0 es 0. Entonces de ahí seguimos y tendría el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada, en este caso 0, más h por 0, me quedaría 0, y aquí h, digo 0, más h por 1, h. Todo esto sobre h. De nuevo, ahora bien, ¿qué hacemos aquí? Yo le voy a entregar a la función el valor de 0,h. Un segundito, ya. Entonces, de nuevo, aquí, ¿qué es lo que se hace? Yo digo, bueno, le voy a entregar a la función el valor de 0,h. Es decir, entrego como x0 y como y h. Entonces, de nuevo, en este caso, como h tiende a 0, entonces vamos a tener que estos puntos de aquí van a ser diferentes de 0, 0. Y por lo tanto, voy a utilizar esa expresión. Ah, perfecto. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso sería h, digo 0 al cubo más h al cubo, todo esto sobre 0 más h, 0 al cuadrado más h al cuadrado y todo esto sobre h. Esto va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De h al cubo sobre aquí, multiplicación de extremos y medios, h al cubo
se va y me va a quedar entonces el límite cuando h tiende a 0 de 1 y el límite de una constante es 1. Entonces, por lo tanto, me queda que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0,0, esto es igual a 1. Entonces, ya teniendo esto, ya entonces puedo plantear cuál es la función como tal, porque cuando derivo una función, la derivada de una función en el fondo es una función, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a y de x, y es una función que se va a definir de la siguiente manera. Para todos los puntos que eran diferentes de x, y, digo, para todos los puntos que eran diferentes del 0, 0, ¿qué fue lo que me quedó? Me quedó esta parte de aquí. Perfecto. Entonces me queda un segundito por aquí. Me queda esta parte aquí. Bien. Colabórame. No te trabes ahorita. No te trabes que solo falta un poquito. Ah, ya. Ya, aquí para todos los puntos x, y diferente del 0, 0. Y me quedó 1 para el punto, para cuando x, y es justamente el 0, 0. Y así es, entonces obtuvimos las derivadas parciales. De nuevo, ¿por qué a mí me gustaba dar primero derivada direccional? Porque como les mencionaba, la derivada parcial no es nada más que la derivada direccional tomando como direcciones los vectores canónicos. Y ya, entonces eso sería todo con respecto a estas partecitas de aquí. Como les mencioné, les subí al canal de Teams. Un segundito. Este ejercicio de aquí, inténtenlo hacer. Fue un ejercicio sacado de la lección del semestre pasado. Que aquí les es interesante con respecto. Está resuelto en la ayudantía de la mañana. Pero inténtenlo hacer. Siempre es bueno practicar. Que me andaban preguntando ejercicios para poder practicar. Ahí échenle ojito a ese ejercicio. Y bueno, eso sería todo por esta ayudantía. Espero que les haya gustado. Cualquier dudita me pueden decir. Y les agradezco mucho su presencia. Que tengan muy bonito feriado. Obviamente.